Si tú también tienes un MacBook Air M1 y necesitas dar salida a dos pantallas externas, te voy a compartir hoy mi experiencia de cómo lo hago a partir de un docking station. Básicamente me compré un MacBook M1, MacBook Air, y a mí me gusta trabajar con dos pantallas externas, además de la del propio portátil. Entonces, claro, tenía el problema de que no podía hacerlo. Y entonces esto me molestaba bastante. Busqué bastante por internet, etcétera. Cada uno decía una cosa, a mí algunas cosas no me funcionaban. Hasta que di por fin con una docking station, después de haber comprado varias y no ser compatibles. Encontré una que además de ser compatible funciona bastante bien y me permite no solo dar salida a estas dos pantallas, además de la pantalla del Mac, sino que además me ha permitido organizar mucho mejor la gestión del cableado. Os enseño cuál es la docking station y bueno, me dais feedback si al final seguís un poco mi camino o si tenéis otras ideas o lo tenéis simplemente de otra forma. Así que vamos allá. Venga, pues como os decía, esta es la docking station que me he comprado. Simplemente la compré porque estuve investigando un poco diferentes docking stations y esta, pese a que, bueno, os dejo el link en la descripción del vídeo para que podáis ver un poco y estudiarla más a fondo, pese a no ser la más barata, es la que cumplía un poco con todo lo que necesitaba, que era tener diferentes entradas, o sea, no simplemente cubrir el tema de la salida de vídeo para las pantallas, sino que además me permitiese un poco el tener más cables, más cableado, ¿no? Pues por ejemplo, integrar el cable de el Ethernet o poder enchufar algún USB. O sea, todo esto me lo cumplía esta docking station y entonces lo que hace es ir en esta zona aquí, es donde la tengo. Ahora la he desconectado para enseñarlo un poco mejor. Y es esta, ¿vale? Entonces, básicamente tenemos por un lado, esta es la parte frontal, a ver si se lo veis. La parte frontal donde podéis enchufar USBs. Estos son 3.2 y estos son 2.0. Luego también tenéis USB-C y una salida de audio. Luego la parte de atrás, que es exactamente la que veis que iría así, tiene la alimentación, porque la docking station requiere la alimentación propia. Luego la entrada para el cargador del propio Mac, es decir, el cargador en lugar de ir al Mac va a la docking station y desde la docking station irá por un solo cable todo lo que va conectado al ordenador, incluso la carga. Luego, por otro lado, va el propio cable, este cable, el que va conectado al host, al portátil. También tenemos el cable Ethernet para el internet y luego tenemos ya pantallas. Nos permite conectar hasta 3 pantallas. Lo único que veis es que hay 4 conectores. Es un HDMI para una pantalla, un DisplayPort para una pantalla y luego en la tercera pantalla nos deja elegir si queremos un HDMI o un DisplayPort, ¿vale? No podemos conectar los dos aquí, ¿vale? No sé si se percibe bien, creo que no, bueno, así un poquito, ¿vale? Aquí va rodeado por una pequeña línea y esto lo que nos dice es, oye, esta es la tercera pantalla. Entonces tenemos, ya os digo, 3 pantallas, ¿vale? En este caso yo uso simplemente 2. Entonces, bueno, esto no tiene mucho misterio, ¿vale? Como veis, simplemente conectaría el HDMI, que tengo 2 HDMIs, conectaría el Ethernet y luego conectaríamos tanto el cable que nos va a ir directamente al portátil, que sería este de aquí, a ver si atino, y luego la alimentación del propio docking station. Vale, pues entonces una vez lo conectamos, aquí ya lo tendríamos, ¿vale? Ya veis que se enciende una lucecilla. Luego, como opcional, tenéis la alimentación del propio portátil, que en este caso el fabricante del docking station recomienda conectarlo aquí. Mi experiencia es que hay veces, bueno, para el Mac no me pasa, pero para cuando utilizo un PC normal, al conectarlo todo mediante el mismo cable, se me sobrecalienta, ¿vale? Y empieza el ventilador como un loco. En el Mac, ya digo, no me pasa y lo utilizo perfectamente así porque es como recomienda el fabricante del docking station. Pero en el PC normal no lo hago así, ¿vale? Entonces, bueno, cambiamos un poco de plano y os enseño cómo se ve conectando directamente al ordenador y las dos pantallas. Tengo las dos pantallas encendidas y entonces simplemente lo que hago es abrir el portátil. Sí deciros que una de las cosas que tenéis que tener en cuenta, no sé si lo veis exactamente, pero bueno, os vais a tener que instalar un programa que os va a dar compatibilidad con la salida de dos pantallas. Sí que la salida de una pantalla es, digamos, física,
pero para la otra, como el propio portátil no lo permite, lo que hacemos es generar mediante Display Link Manager, que os lo pondré también abajo, y si os interesa un tutorial de cómo hacer la configuración, me lo decís y lo hago sin problema. Pero básicamente es, instaláis un programa que lo que va a hacer por vosotros es, cuando encendéis el ordenador, inicia automáticamente, y cuando conectéis, que es lo que vamos a hacer, ahí está, ¿vale? Lo conectamos, hace el pequeño clean, se está cargando el portátil porque hemos puesto la alimentación, y entonces ya veis, tenemos la salida a las pantallas, ¿vale? Entonces, si veis, muevo aquí una carpeta, muevo aquí la otra y funciona a las mismas maravillas. Si luego, por ejemplo, yo no siempre lo tengo cargando, entonces simplemente quitaríais de aquí, ¿vale? Y ya deja de cargar el portátil. Esto era lo que os quería enseñar, espero que os haya sido de ayuda o al menos de inspiración en cómo podéis alcanzar estas dos pantallas externas con vuestro Mac. Y nada, si queréis, por ejemplo, que os haga un pequeño tutorial de cómo hacer instalación, etcétera, sin problema os la hago. Dale like o un comentario si queréis que os aclare una cosita más y nos vemos pronto. Hasta luego.